como es ya de conocimiento de todos ustedes, en el día de hoy el Instituto Nacional de Estadística presentó su primer informe semestral referido a los indicadores de pobreza, en este caso con datos a junio del 2021. El boletín técnico que como ustedes saben, y de eso han extraído información. Durante el primer semestre del año, la pobreza en Uruguay se redujo a 10,2% de la población, con una mejora de casi 1,5 puntos porcentuales, 1,4 con precisión, respecto al promedio del año pasado, que daba 11,6%. Esa reducción en personas implica que hay aproximadamente 50.000 personas menos que el año pasado por debajo de la línea de pobreza. La cantidad de hogares, ahora hablando de hogares que se encontraban bajo la línea de pobreza, se estimó en 7,4 de junio pasado versus 8,1 del promedio del 2020. Finalmente, el total de personas bajo la línea de indigencia se ubicó en 0,2% en el primer semestre también del 2021, la mitad del registro del 2020, que era 0,4%, situándose en los mismos niveles que en 2019, es decir, prepandemia. Estas cifras se adicionan a los indicadores positivos de empleo, de actividad, confianza de los consumidores, los empresarios y la comunidad internacional, como así bien lo expresó la ministra Arbeleche la semana pasada cuando informamos de la emisión en el mercado japonés. Todos estos indicadores no son casualidad, son el resultado del trabajo de un gobierno que tiene un rumbo claro, que aún con la pandemia tenía un horizonte definido de dónde y hacia dónde ir. En efecto, la rendición de cuentas del gobierno recientemente aprobada en el Parlamento tiene un fuerte foco social, como bien lo decía la ministra, era un hito a nivel social. En esta línea vamos a seguir trabajando. Los resultados nos muestran que vamos por el buen camino y que hay confianza en la conducción económica. Ahora le voy a dar la palabra a la economista Nicole Perelmutter, que obviamente tal vez hará un informe más detallado de este boletín técnico, con más números interesantes para que ustedes tengan toda la información. Y también quería cerrar que cuando nosotros presentamos el presupuesto nacional, o sea, recién le mencioné la rendición de cuentas, que la economista mencionó, también va a hacer más información de esos 50 millones que informamos. En el presupuesto nacional, ya hace un buen tiempo de esto, informamos que nos basamos en políticas coherentes, consistentes y perdurables en el tiempo, y eso es lo que ahora se está viendo los resultados, y vamos a seguir trabajando como lo va a informar en la rendición de cuentas para el año que viene. Le daría la palabra al economista Perelmutter. Como comentó el subsecretario, la pobreza se redujo en el primer semestre de este año, pasando de 11,6 en 2020 contra 10,2 en el primer semestre de 2021. Esto implica que aproximadamente 50.000 personas salieron de la situación de pobreza. La reducción es mayor si comparamos primer semestre de 2021 contra primer semestre de 2020, y en ese caso aproximadamente 57.000 personas salieron de la condición de pobreza. Es muy importante destacar que la pobreza en niños de 0 a 6 años fue la que más se redujo y se ubicó en 16,1%. Esta es la tasa más baja desde el año 2006, año en que existe una serie, a partir del cual existe una serie comparable a nivel nacional. Esto implica que en el primer semestre de este año aproximadamente 13.000 niños de 0 a 3 años lograron salir de la situación de pobreza. Y esto es clave porque históricamente los niños han sido el grupo más afectado por la condición de pobreza. Y es clave también porque este gobierno se ha propuesto trabajar y ha venido trabajando en forma conjunta, tanto desde el Ejecutivo como el Legislativo, por lograr el objetivo de reducir la pobreza en general y en niños en particular. Finalmente, nos parece importante destacar también que la pobreza se redujo más en hogares que tienen jefatura femenina con relación a aquellos hogares que tienen jefatura masculina. Y esto es muy importante porque si bien aún existe una brecha entre estos tipos de hogares, se representa un cierre o la brecha se comienza a cerrarse entre ambos tipos de hogares.
Finalmente, mencionar que la reducción de los indicadores de pobreza tienen que ver con la mejora en el mercado laboral y con los apoyos focalizados que el gobierno brindó durante la pandemia, la emergencia sanitaria. Efectivamente, como bien lo dijo la ministra la semana pasada, estamos viendo un persistente aumento del empleo. Ya en los primeros 10 meses del año se crearon 42.000 puestos de trabajo respecto al año pasado y como lo dijimos en su momento y siempre lo decimos, el empleo es el indicador foco principal del gobierno todo y permite traccionar justamente estos indicadores como el de la mejora de la pobreza. Nos interesa destacar también que esta mejora de la pobreza se da en simultáneo con una mejora de las cifras fiscales, que efectivamente bajaron, se redujeron. Si uno mira el déficit del gobierno central BPS, se redujo de 5,8% del PBI el año pasado, en el 2020, a 4,7% del PBI en los 12 meses cerrados a octubre del 2021, obviamente en todos los casos excluyendo el efecto de los denominados cincuentones, ¿sí? Esto demuestra que es posible ser responsable con los dineros públicos y a la vez generar empleo, inversión y crecimiento económico. En efecto, ya hace más de un año que este gobierno está implementando una regla fiscal que, como se ha dicho, es una herramienta fundamental para mantener y sostener las políticas sociales en el tiempo, sobre todo en situaciones complejas como la vivida durante la pandemia. En efecto, durante la pandemia se destinaron 1.700 millones de dólares, tanto en el 2020 como en el 2021, para atender situaciones de emergencia de la salud y de emergencia económica y para el apoyo a los hogares más vulnerables. De estos 1.700 millones de dólares, prácticamente 400 millones de dólares se dieron en apoyos a los hogares vulnerables, fundamentalmente encabezados por mujeres, como bien decía la directora Perelmutter. Y esto continúa hacia adelante, como bien dijo el subsecretario, la rendición de cuentas aprobada recientemente por el Parlamento presupone unos 50 millones de dólares anuales que se destinarán a la primera infancia, a los niños, a los hogares con niños de 0 a 3 años, tanto en apoyos monetarios como fundamentalmente en educación a través de los centros CAIF. En suma, es justamente el manejo responsable de los dineros públicos lo que permite mejorar la calidad de vida de los uruguayos, en particular de los más vulnerables. Muchas gracias. Damos paso ahora a una ronda de preguntas. Quería preguntar simplemente si ya existe alguna proyección para lo que puede ser este comportamiento de los índices de pobreza para el futuro, sobre todo teniendo en cuenta que, según se ha dicho, quizá en el 2022 va a haber un crecimiento económico en la vida del país. A lo mejor eso va acompañado seguramente, pues se lo dirán ustedes por supuesto, con una reducción en estos índices de pobreza, mayor aún que la que ustedes están en estos momentos anunciando. Gracias. Sí, no tenemos estimaciones concretas, pero como decíamos, en general hay una alta correlación entre los indicadores de pobreza y los indicadores del mercado laboral, con lo cual cabe suponer que a medida que continúa mejorando el mercado laboral, decíamos en la conferencia de la semana pasada que estamos estimando otros 40.000 puestos de trabajo que se puedan generar en el año 2022, traccionados por el crecimiento de 2,9% del PIB real que estamos asumiendo. Cabe esperar que eso de alguna manera también implique una mejora adicional de los indicadores de pobreza. Muchos de los apoyos que se dieron en el año pasado y se dieron en este año, imagino que se han visto reflejados en esas cifras. ¿Hay continuidad para los próximos años? ¿Se van a requerir otras estrategias cuando estos apoyos puntuales por crisis desaparezcan? Como dijimos, nosotros estamos previendo en la rendición de cuentas apoyos estructurales
por ejemplo, a la primera infancia. Estos 50 millones de dólares que se aprobaron en la rendición de cuentas 2020 y que apoya la primera infancia, van a persistir en el tiempo. Son anuales, con lo cual estamos focalizando esos apoyos de manera estructural y ya no asociados a la emergencia sanitaria. En adición, algunos de los apoyos transitorios que se dieron desde el año pasado fueron extendidos hasta abril, marzo, abril. El seguro de desempleo parcial, por ejemplo, se prorrogó hasta marzo del año que viene. El SIGA Impulso, destinado a los sectores más afectados, entre ellos el turismo, se extendió hasta abril del año próximo, pero de alguna manera siempre se ha dicho que en la medida en que la economía comience a traccionar y a recuperar, de alguna manera los apoyos se van a ir retirando, porque justamente el fondo COVID en su génesis tuvo como idea central ser transitorio, ¿no? No nos olvidemos que de alguna manera todo esto genera un incremento en el endeudamiento del país. El año pasado el endeudamiento se incrementó unos 12 puntos porcentuales y bueno, y eso obviamente hay que tiene como si uno quiere que las cuentas fiscales sean sostenibles, tiene que ser muy cuidadoso y regular los apoyos, ¿no? Para complementar también la pregunta, no hay que olvidarse también que la rendición de cuentas, además del apoyo a la primera infancia de los 50 millones de dólares, está todo el programa de asentamientos, ¿verdad? Que eso está muy relacionado con todo el tema de la política de apoyo a los más vulnerables, así también como el proyecto, la ley que ya se votó del empleo juvenil, del apoyo juvenil, en el cual también hay participación del Estado, otra parte de INEFOP, pero bueno, son también medidas que entran a regir a partir del 2022. Buenas tardes, Juan Pablo da Costa de Canal 4. Quería consultarles cuáles son los parámetros que se utilizan para definir la pobreza, es decir, cuándo una persona está en situación de pobreza, cuándo un hogar está en situación de pobreza, cuál es el parámetro de ingresos, por ejemplo. Gracias. Los parámetros que se utilizan son los que utilizan el Instituto Nacional de Estadística, no los definimos nosotros, sino que los define el INE en base a una metodología que es pública y que está colgada en la página del INE. Básicamente, para pobreza, el INE estima una línea de pobreza que toma en consideración el ingreso que una familia necesita para solventar sus necesidades alimenticias y otro tipo de necesidades que van más allá de las alimenticias, y luego se catalogan a los hogares según el ingreso de los mismos respecto a dicha línea. Hoy el director nacional del trabajo, Federico Daverde, afirmó que más de la mitad de las mesas de negociación cerradas acordaron salarios por encima de la pauta del Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Cómo ven esto desde el Ministerio con la mira puesta en las metas de inflación y también desde la óptica de la recuperación del empleo? El hecho de que algunos sectores cierren por encima de las pautas establecidas por el Poder Ejecutivo es parte del funcionamiento de las negociaciones salariales, no ahora, sino desde siempre. Entendemos que esos sectores que están ofreciendo incrementos salariales por encima de la pauta, de alguna manera pueden ofrecerlo en la medida en que esos sectores referidos están siendo lo suficientemente dinámicos como para generar incremento de salario e incremento de empleo. O sea que entendemos que eso es parte del funcionamiento normal de las negociaciones salariales. A raíz de la pandemia, digamos, como principal motivo en el 2020 se había generado 100.000 nuevos pobres, digamos, según la medición del INE, y ahora destacaban la recuperación de 50.000 de esos 100.000. Quería consultarle de la otra mitad, digamos, si tienen algún dato o alguna información que pueda, digamos, categorizarlo, de en qué sectores por lo menos no está habiendo esta recuperación. Y la otra consulta, algo que se mencionó sobre la tasa de pobreza en niños, si no me equivoco, de 0 a 6 años, que era la tasa más baja en la historia. Quería pedirles una consideración extra respecto a eso, vinculada a que entiendo que veníamos de años previos con tasa de pobreza general más baja, pero no era así en el caso de niños. Bueno, un poco a qué se debe, digamos, esa situación. Sí, respecto a la categorización de la población en general, el Instituto Nacional de Estadística va a liberar los microdatos de la encuesta, entendemos en el día de hoy,
Todavía no hemos tenido acceso a dichos datos, por lo cual una vez que los tengamos sí podemos hacer un análisis más específico que solemos hacer sobre la población y sobre la población ocupada y desocupada. Respecto a la segunda pregunta, es correcto lo que señalás y por eso es tan importante esta reducción de la pobreza en niños, porque tradicionalmente los niños presentaban mayores tasas de pobreza que la población adulta de mayor edad. Y creemos que, como comentaba la directora Bención, la reducción en la tasa de pobreza responde en gran medida a la mejora del mercado laboral, pero responde también a los apoyos focalizados que se dieron. Y justamente lo que se buscó fue focalizar el apoyo en aquellas familias con niños y esto es resultado de esas políticas.